Buenos días con todos. Esperamos que se encuentren muy bien, al igual que sus familiares y sus colegas de trabajo. Hoy tenemos el webinar 43 desde el estado de emergencia sanitaria. Junto con nuestro socio premium Ernst & Young, hoy trataremos el tema prevención de fraude en el contexto del COVID-19. Agradecemos al equipo de Ernst & Young Perú por su constante apoyo a nuestras actividades y por ofrecer este valioso espacio a todos nuestros socios y amigos. Nuestro expositor de hoy es Joaquín Valdivia, gerente senior en Ernst & Young Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia ayudando a empresas de distintos sectores en servicios relacionados a riesgos de integridad, diseño e implementación de canales y herramientas de reporte de denuncias, programas de prevención de fraudes y fortalecimiento de la cultura corporativa, entre otros. Es profesional en contabilidad y finanzas y cuenta con la certificación CFA, que reúne a nivel mundial los expertos relacionados con temas de prevención e investigación de fraude. Magíster en Administración de Empresas, MBA por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Miami, Estados Unidos. Joaquín, adelante, por favor, y muchas gracias. Muchas gracias, Corín. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Suiza del Perú por la invitación y por la oportunidad de poder compartir la experiencia y poder compartir cómo es que estamos viendo el mercado y los temas y cómo se van moviendo los temas de prevención de fraude en este nuevo contexto y en esta nueva realidad. Para dar inicio y un poco comentarles, en todo este proceso que hemos tenido del COVID-19, era importante saber qué nos decía de alguna manera la historia. ¿Qué es lo que había sucedido en el pasado? Definitivamente no hemos tenido una situación similar en el mundo de pandemia, pero hemos tenido situaciones similares vinculadas a eventos de crisis de distinto tipo. Eventos de crisis vinculados con temas de terremotos, temas vinculados con tormentas, por ejemplo, en los Estados Unidos, etcétera. Y todos estos, luego de haber sucedido, trajeron como consecuencia potenciales hechos de fraude, potenciales situaciones de corrupción, porque se empiezan a conjugar una serie de elementos que invitan y traen como resultado la aparición de riesgos que no necesariamente están mapeados desde un inicio. A la mano izquierda de sus pantallas pueden ver algunas noticias de los años 2004, 2005, publicadas por distintos medios mundiales, en los cuales empiezan a hablar y empiezan a tocar situaciones de fraude ocurridas en situaciones de crisis y situaciones de corrupción también. Y por el lado derecho ya empezamos a ver noticias locales que empiezan a hablar de potenciales situaciones de fraude o de corrupción y también noticias de la región. Entonces, ¿qué reflexión tenemos que tomar como punto de partida? Que muchas veces la historia se repite. Por lo tanto, hay que aprender de la historia para que no nos vuelva o no estemos expuestos a que nos pueda suceder alguna situación a futuro, que es lo que les voy a tratar en esta hora de transmitir qué medidas podrían adoptar como organización para prevenir de que potenciales situaciones sucedan. Partiendo un poco también por un tema de estadísticas, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, María José, gracias. Se habla de que la pandemia del coronavirus es una tormenta perfecta
y les voy a desarrollar ahora un poco la idea. En el caso, por ejemplo, de la crisis económica del año 2008, se hizo una encuesta en el año siguiente, el año 2009, preguntándole a ciertos ejecutivos a nivel mundial, esta encuesta la hizo el ACFE, de, oye, ¿ha habido incremento en situaciones de fraude vinculados a esta crisis? Y el 55.4 indicó que había habido un incremento respecto al año anterior. Y 49.1 indicó que la presión era uno de los factores que habían generado en mayor medida la generación de estas nuevas situaciones de fraude, estas nuevas situaciones de corrupción o incumplimientos que se habían dado. Es un dato bastante interesante. El ACFE, en abril del 2020, ya cuando en el mundo se hablaba y muchos países habían entrado en cuarentena, se hacen preguntas similares y se reciben respuestas de, por ejemplo, que el 68% de las personas encuestadas indicó que ya habrían observado un incremento y el 93% esperaba que los incrementos de situaciones de fraude aumenten en los próximos 12 meses. ¿Y por qué suceden estas situaciones y por qué en una situación de crisis se empiezan a presentar y hay un aumento importante? Esto es clave porque si no empezamos a analizar cuál es la causa raíz de por qué hay un aumento, va a ser un poco más complejo poder poner controles y poder poner soluciones. El presidente del ACFE, Bruce Doris, preguntó y respecto a estas preguntas sacó una conclusión. La pregunta no es si veremos más fraude, sino la pregunta es cuánto más fraude veremos ahora. Y esto conjuga un poco la información que les he ido brindando del pensamiento que existe de que las situaciones de fraude y de corrupción en esta época pueden aumentar. ¿Pero por qué aumentan? El dato aquí de 49.1% vinculado a la presión es clave. Y si vamos a la siguiente diapositiva, es clave respecto a uno de estos componentes. Muchos de ustedes probablemente puedan haber escuchado hablar del triángulo del fraude y haber y conocer de alguna manera cuáles son sus principales elementos. Sin embargo, creí que en ese momento era importante traerlo y poder conversarlo con ustedes, porque nos ayuda a graficar muy bien cómo es que podemos enfrentar las nuevas situaciones que nos puedan ir apareciendo. Ese triángulo del fraude, para las personas que no lo conocen, fue, digamos, identificado a través de un estudio que hizo Donald Creasy, un criminólogo estadounidense en los años 50, donde entrevistó a 200 personas que estaban en la cárcel que habían cometido algún tipo de fraude de cuello blanco, como le llaman, un fraude empresarial. Y entender un poco cuáles fueron las motivaciones que llevaron a que estas personas cometan alguna situación de fraude. Una de ellas era la presión, que era lo que, haciendo un link con la diapositiva anterior, la presión que tenían las personas por alcanzar alguna meta, algún objetivo o la propia presión que podía tener la persona en un ámbito personal. El otro elemento era la oportunidad, que era tener los controles o las puertas abiertas para que se puedan presentar situaciones vinculadas a potenciales fraudes, ya sea por exceso de confianza, ya sea porque se dejó de hacer algún tipo de control, etc. Y el otro es la racionalización, cuando las personas consideran que lo que están haciendo no es incorrecto, que es algo, ya sea empiezan a racionalizar y decir, así funcionan las cosas en el país, así funciona la industria, yo le he dado a la organización mucho de mi tiempo y le genero muchos ingresos, por lo tanto un porcentaje menor no le afectaría. Si eso lo trasladamos al contexto actual, nos ayuda mucho a identificar dónde son las partes o dónde son los puntos donde tenemos que trabajar de una mayor manera. El primer punto es la presión por asegurar la continuidad del negocio. Es natural que en este momento muchas organizaciones han ido a trabajar de manera remota, han parado alguno
de sus procesos, y esto de alguna manera trae una presión por parte de los accionistas, de la gerencia, de poder continuar. Y a través de esa forma de continuar y lograr las metas que se tenían planteadas, porque quizás en algunos casos no se plantearon metas, ocasionan que las personas que tienen que en el día a día buscar y trabajar estos puntos empiecen a pensar distintas maneras. Y no necesariamente esas maneras en el largo plazo cubran a la organización. Es decir, pensando, por ejemplo, oye, tengo que, para acelerar un proceso de apertura de una obra de construcción, por poner un ejemplo, si esto va a demorar un mes por el camino regular para que reducirlo a 2 semanas, tendría que realizar algún tipo de pago adicional, no fuera del camino regular, con lo cual a largo plazo podría exponer de alguna manera a la organización. Entonces, es importante saber cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, si es que éstas se mantienen y qué riesgos podrían traer frente a las personas que tienen que buscar alcanzarlos. El tema del trabajo remoto básicamente trae riesgos vinculados a ciberseguridad, a potenciales vulneraciones. Muchas compañías no estaban preparadas para empezar a trabajar de manera remota y muchas personas empezaron a trabajar de sus equipos personales. Otras trajeron los equipos de la compañía a casa, pero no necesariamente los niveles de seguridad a nivel de red, etcétera, estaban configurados de la misma manera para trabajar de manera remota que para trabajar en casa. Entonces, este es un punto vinculado, por ejemplo, con el tema de oportunidad que les mencionaba, clave que tenemos que analizar y tenemos que ver y ver si eso nos puede traer algún tipo de riesgo. La flexibilización de controles. En un contexto de trabajo presencial, los procesos de análisis, los procesos de evaluación y de revisión, ya sea de aprobaciones de pagos, ya sea de trabajos en curso, etcétera, es algo que te permite estar más cercano y verlo. De manera remota, a veces hay que ver los documentos de manera virtual, no necesariamente de manera física, y también los niveles de aprobación por mantener la operatividad pueden cambiar. Si antes aprobaban 3 personas, ahora 2. Si antes se tenía que tener un contrato firmado para iniciar algo, quizás ahora se puede iniciar sin ese contrato. Entonces, son maneras como, por buscar una operatividad inmediata, si empiezas a flexibilizar algunos tipos de controles. Cambio de aprobaciones manuales y digitales asociado con lo anterior, la disminución de salarios que puede traer algún tipo de racionalización o algún tipo de presión económica hacia las personas, y la reducción de personal, que en algunos casos hace que un proceso que estaba adecuadamente segregado en sus funciones deje de serlo y por lo tanto traiga algunos riesgos adicionales. Entonces, estos elementos del contexto actual y del contexto que estamos viviendo empiezan a conjugarse y a generar lo que comentaba el CEO del ACFE, que es en una tormenta perfecta. Tienes menos gente, tienes mayor presión de distinto tipo y tienes una mayor racionalización de las personas por mantener una operatividad o por algún tema que creen que lo puedan estar mereciendo, y por lo tanto se dan todos los elementos para que aumenten las situaciones de fraude de manera general y dentro de eso corrupción, conflicto, etcétera. Esto, si lo traemos a la historia, son las cosas que han sucedido y es muy probable que en estos momentos estén sucediendo y que puedan traer riesgo a las organizaciones. Algunas estadísticas vinculadas con estos temas que les he mencionado están en la siguiente diapositiva, por favor. Vinculado a nivel Perú y a nivel global. El ACFE hizo una encuesta en mayo y empezó haciendo la pregunta: ¿cuáles creen que son los tipos de fraudes o incumplimientos que van a tener un mayor aumento
a partir del año 2020 y a partir de esta crisis. Fraude cibernético definitivamente es un tema que a muchas compañías no tenían mapeado este riesgo como un riesgo alto y por lo tanto en el proceso de implementación de nuevos controles han tenido ahí algunas dificultades. El fraude con terceros y con proveedores. ¿Esto por qué? No lo mencioné antes. Por mantener muchas veces una operatividad hay que contratar proveedores, realizar compras de manera inmediata y no necesariamente siguiendo los mismos controles que teníamos en una situación normal. Con lo cual nos podríamos estar exponiendo como organización a contratar probablemente compañías que no cumplen con los estándares que nosotros buscábamos a nivel de relacionamiento, por ejemplo, con funcionarios públicos o empresas vinculadas, por ejemplo, a algún tema, alguna persona vinculada a lavado de activos o compañías que han tenido algún tema reputacional y que por mantener la operatividad y poder cumplir con algún tema específico, los tenemos que contratar, ya sea por un tema de transporte, un tema logístico, un tema de un servicio, un tema de que se necesitan algún implemento, mascarillas, etcétera, y han empezado a aparecer algunos proveedores que ofrecen los servicios, pero que a futuro nos podrían poner en algún tipo de riesgo. Y también nosotros, al ser clientes, por ejemplo, de algunas otras compañías o también a nivel del Estado, también nos damos cuenta que los procesos de contratación son mucho más ágiles y mucho más rápidos. Hay situación de emergencia, los procesos de licitación a nivel de compañías privadas y públicas es mucho más rápido. En algunos casos, probablemente algunos siendo clientes han entrado a procesos de licitación que antes demoraban meses y ahora han demorado semanas o inclusive días, y estos nos podrían en un futuro poner en riesgo, porque vamos a ser definitivamente auditados y cuestionados. Por eso es importante que en los procesos en que nosotros seamos clientes de terceros podamos documentar toda la información, ya sea información de comunicaciones, de toma de decisiones, de preparación de la información, porque a futuro no sabemos si vamos a tener algún tipo de cuestionamiento, que no necesariamente este nos va a afectar desde un punto de vista legal, pero nos podría poner desde un punto de vista reputacional en algún problema y tenemos que tener la información desde el punto de vista de la organización para dar una respuesta concreta y clara de cómo se dieron las cosas. Entonces, si nosotros somos las personas responsables, ya sea en las áreas legales, de cumplimiento, de auditoría, y conocemos que esas situaciones están pasando, es importante ir armando los files de todas las ventas que estamos haciendo y toda la información que estamos dando, y si son ventas importantes, inclusive hacer informes específicos de eso, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos porque no podemos ver, en este caso, el futuro, pero sí sabemos porque si vemos el pasado, sabemos que eso pasa. Sabemos que cuando se dan procesos de emergencia y se hacen estos temas, pasado 6 meses, un año del momento crítico, empiezan los procesos de cuestionamiento, de auditorías, empezamos a aparecer en los medios y probablemente no tengamos todos los elementos para tener una defensa oportuna. Ese es un tema clave. El tema de robo de identidad, que está vinculado también con el tema de fraude cibernético y robo de información, y los temas de soborno y corrupción, ya sean temas a nivel privado o vinculados con temas públicos que nos pueden exponer, y hay que tener bastante cuidado en cómo vamos a afrontar estos temas. Al lado derecho ven el mapa del Perú y ven un 56%. Ese 56% es la respuesta que dan ejecutivos a nivel Perú ya en época de pandemia. Esta encuesta que es realizada por Ipsos en abril del 2020, hablando de que uno de los principales problemas en el país en la actualidad es el tema de la corrupción. Ya estando en pandemia, es decir, no el COVID, sino lo siguen considerando y siguen considerando a la corrupción como uno de los principales problemas que podría enfrentar el país
y está enfrentando el país actualmente. Entonces, está presente y hay que combatir y buscar los elementos para disminuir esta situación en las organizaciones. En la siguiente diapositiva podemos ver algunas estadísticas también vinculadas a una encuesta que realizó EY en el año 2020 respecto a los principales riesgos para el éxito a largo plazo en las organizaciones. Y tenemos que los principales riesgos que consideran las personas encuestadas a nivel de fraude o incumplimiento, tenemos el tema de soborno y corrupción, 45%, ciberataques, 31%, fraude, 27%, y el 12% vinculados a temas de cumplimiento de leyes o temas vinculados a libre competencia, ¿no? Cuando hablamos de cumplimiento de leyes están todos los temas normativos y de compliance. Y por sector, los sectores, digamos, que podrían tener una mayor incidencia, está el sector financiero, los temas de ciberataques, sector de energía, en temas de potenciales hechos de soborno y corrupción, y en consumo masivo, fraude en general. Entonces, son algunas estadísticas ya en el contexto COVID-19 que empiezan a salir respecto a cómo el fraude puede ir afectándonos a nivel de país y a nivel de algunas industrias, como les he mostrado a continuación. En esta primera parte de antecedentes era clave poder entender a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que podría venir. Ahora hay que empezar a pensar cómo nosotros como organizaciones podemos prevenir potenciales situaciones de fraude o potenciales situaciones de incumplimiento que podrían dañarnos de manera económica o de manera reputacional. Sigamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo protegemos a la organización? Quería comentar y mostrarles este resumen que hace Hugh Chen respecto a los programas de cumplimiento y a compliance, ¿no? Y habla en términos de procesos de compliance, medir los esfuerzos es solo el primer paso. Medir los resultados es lo que realmente importa. Y esto está asociado a que en el tiempo, muchas organizaciones empezaron, en el Perú sobre todo a raíz de normas que empezaron a salir, empezaron a estructurar sus programas anticorrupción, sus programas vinculados a prevenir potenciales riesgos de libre competencia y algunos programas de lavado de activos, por ejemplo, y muchas organizaciones lo hacían por un tema de compliance, de cumplir con una norma y con un checklist y probablemente con una auditoría. Y nos empezamos a llenar de programas de cumplimiento en papel, programas que no necesariamente cubrían y buscaban el fin real, que era proteger a la organización y que realmente la organización actúe de manera ética y que realmente sea una convicción a la interna. Entonces, esto sucedía porque teníamos el programa, pero no medíamos realmente los resultados que este podía generar y no medíamos cada uno de los componentes, sino buscábamos mediciones generales y no específicas respecto a cómo las personas están interiorizando cada uno de los componentes de los programas, por ejemplo, a nivel normativo. Nos preocupábamos si la persona asistía a la capacitación, pero no realmente si la persona tenía un tipo de conocimiento o conocía la normativa que se le había explicado en una capacitación. Entonces, esta es la tendencia, buscar y empezar a medir los resultados que nos importan y que están asociados realmente a la convicción que tenemos como organización al momento de implementar los programas de compliance. Sigamos a la siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos de programas de cumplimiento, los he graficado acá de manera general. Tenemos
tenemos una guía que es la guía del Departamento de Justicia, que es justamente la que Hugh Chen, que es la persona sobre la cual me refería al inicio, trabajó, digamos, con el Departamento de Justicia en estructurar una guía que permita no solamente hacer un checklist de cómo viene funcionando el programa, sino medir realmente que el programa que hemos implementado para prevenir potenciales situaciones de incumplimiento en nuestras organizaciones esté bien diseñado y esté implementado de manera efectiva. Tanto la guía de libre competencia que fue publicada hace poco por Indecopy y también la guía de la SMB vinculada a los programas anticorrupción han tomado, digamos, de alguna manera información justamente para incluir temas vinculados a la medición de la efectividad y el diseño de los programas a estas dos guías de SMB y los programas de cumplimiento. Esto, de alguna manera, va a ayudar a que si en algún caso la SMB o Indecopy tiene que ir y evaluar y analizar algún programa de cumplimiento en una organización, no solamente se base en si es que se tiene el documento, sino realmente que estos modelos y estos programas se encuentren bien diseñados e implementados de manera efectiva. Es decir, pasamos de alguna manera de los programas de cumplimiento en papel, sino a programas de cumplimiento efectivo. Esto de alguna manera es un punto clave, es un punto que hay que trabajar, es empezar a pensar en cada uno de los componentes de nuestros programas de cumplimiento en temas de prevención, detección y respuesta, y si realmente los tenemos solo en papel o si realmente la organización lo tiene interiorizado y lo viene trabajando de manera adecuada y lo viene implementando y las personas que son responsables en los distintos niveles realmente están trabajando los controles y están ejecutando las cosas por un tema de convicción y no simplemente por cumplir. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Asociando lo que les había comentado respecto al triángulo del fraude y a las distintas situaciones que se pueden presentar para la presión, racionalización y la oportunidad que dan como consecuencia estas potenciales inconductas, les traigo 4 elementos que considero deben observar, que deben reevaluar, que deben analizar para prevenir y poder responder a cualquier situación o potencial evento de fraude que pueda venir en un futuro. El primer punto está vinculado con el reforzamiento de la cultura ética en la organización. Al inicio, probablemente de la época de cuarentena, la organización estaba mucho más orientada en quizás dar lineamientos de cómo se iba a trabajar de manera remota, en tratar de ver cómo iba a mantener la operatividad. Ya ha pasado algunos meses, ya estos temas se han estabilizado y ya existe mayor posibilidad de justamente poder convocar a las personas dentro de la organización para reforzar temas de la ética, para reforzar los riesgos que se puedan presentar y trabajar justamente en el componente de la racionalización. Trabajar con las personas para que entiendan de que no solamente es mantener la operatividad, sino cumplir de manera correcta con los controles y no exponer a las organizaciones a riesgos potencialmente futuros que se puedan presentar. Este tema es clave y es primordial. El segundo punto está vinculado con revisión del diseño y efectividad de los controles. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en algún momento probablemente hemos hecho una evaluación de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de fraude que tenemos en la organización? ¿Cuáles son los riesgos de cumplimiento en temas anticorrupción, en temas de libre competencia? Hemos definido unos riesgos, los hemos evaluado y hemos definido controles para mitigar esos riesgos que teníamos. Pero eso lo hicimos frente a un contexto distinto. El contexto cambió y el contexto es un elemento clave para reevaluar estos riesgos. Probablemente los canales mediante los cuales se podían generar estos riesgos cambiaron.
los elementos de segregación de funciones de los controles que emitían esos riesgos cambiaron. Ahora podríamos tener algunas otras situaciones de riesgo porque estamos haciendo negocios de manera distinta, nos estamos relacionando con distintos stakeholders. Entonces, no podemos empezar a gestionar y a prevenir potenciales situaciones de fraude si nos quedamos gestionando los riesgos que habíamos mapeado en el pasado. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es reevaluarlos, es identificar si hay nuevas situaciones de riesgo que se puedan estar presentando o se puedan haber presentado y a partir de eso ver qué controles tengo. Quizás en este momento, y es lo que está sucediendo, es que se presenten riesgos y nosotros pensemos que los controles que teníamos o que habíamos mapeado en un contexto normal los van a mitigar, pero no necesariamente eso está funcionando y está trabajando de esa manera, debido a los temas de presión, a los temas de oportunidad, a los temas de racionalización. Entonces, este es un punto clave de volver a evaluar mis riesgos. Por ejemplo, cuando evalúo mis riesgos en los temas de compras, probablemente era un riesgo que yo lo tenía definido como un riesgo medio o alto dentro de mi organización y había implementado ciertos controles de debida diligencia. Es decir, dependiendo los tipos de proveedores que tenga, les iba a aplicar distintos niveles de análisis y distintos niveles de evaluación para definir si era un cliente que me exponía a algún riesgo de algún tipo, yo sé, un riesgo reputacional, etcétera. Entonces, ahora eso cambió. Es probable que esos elementos sobre los cuales yo evalúo a un proveedor hayan cambiado y ya no puedo estar pensando de que ese control probablemente me va a ayudar. Entonces, eso es un tipo de ejemplos que tenemos que ver y tenemos que mapear para empezar a ver si los controles nos están ayudando y nos están sirviendo. Eso lo podemos hacer frente a la conversación con los dueños de los procesos, con los dueños de los controles, con las personas que están en la primera línea y poder repasar estos procesos y ver y los riesgos nuevamente y reevaluarlos, de tal manera que nos estamos preparando. Esta situación, ustedes saben que va a durar probablemente algunos meses más, va a ir cambiando lentamente el volver a hacer el trabajo presencial. Entonces, esto se va a mantener en el tiempo. Hay que hacerlo lo antes posible para prevenir cualquier potencial situación que pueda suceder o ya nos pueda estar sucediendo. El tercer elemento está vinculado con la implementación y el reforzamiento de los sistemas confidenciales de denuncias. Como les mencionaba en un inicio, es probable que las organizaciones hayan estado más abocadas en capacitar a su gente respecto a temas de salud, en temas del cuidado, en temas de trabajo remoto. Y las organizaciones que tenían un sistema confidencial de denuncias probablemente pusieron el proceso de capacitación en stand-by por un momento, o las que estaban pensando implementar un canal también dijeron, oye, nos vamos a abocar en otros temas vinculados con la operativa. Ya han pasado algunos meses y ya es nuevamente el momento de empezar a reevaluar si es que es conveniente contar con el canal y también a reforzar el canal que teníamos. Tenemos en estadística que más del 43% de las situaciones para detectar fraude se da a través de las denuncias. Entonces, esto al ser tan potente y tenemos que buscar y darle las herramientas y los elementos a nuestros colaboradores, clientes o proveedores para que puedan comunicar la información de manera anónima y confidencial. Contar con estos sistemas nos ayudan a que las personas que de alguna manera sientan que pueden tener algún tipo de represalia al denunciar alguna situación, lo puedan hacer de manera anónima y confidencial. Ya ha pasado el tiempo, ya tenemos varios meses en esta situación, ya es el momento nuevamente de empezar la capacitación de los sistemas, si es que están sucediendo temas irregulares en sus organizaciones o podrían suceder son en estos momentos. Entonces, el reforzar y
tanto el tema de los canales de denuncias como los temas éticos y los temas de creación de cultura ética en la organización, ese es el momento para trabajar el tema de la racionalización y para trabajar este control que es la línea ética y que es bastante efectivo y permite conocer información valiosa para la toma de decisiones. A nivel de estadística, se dice que 50% se reduce, perdón, las pérdidas económicas en casi un 50% cuando se cuenta con un sistema confidencial de denuncias. Sabemos, digamos, estadísticamente que los fraudes al inicio empiezan por montos muy pequeños. Las personas empiezan a probar si, por ejemplo, es un fraude económico a situaciones de, oye, esto lo podría justificar como un error y no necesariamente como una intencionalidad de cometer un fraude. Entonces, el poder tener un canal en la cual un tercero pueda alertar de manera oportuna puede hacer que las pérdidas que pueda tener la compañía en un futuro se reduzcan de manera importante, 50, inclusive más, porque la detección temprana nos va a ayudar a poder atacar el problema y poder reforzar cualquier control que podamos, se nos pueda estar pasando. Algunos componentes, si pasamos a la siguiente diapositiva, que en algunos casos pueden impactar el funcionamiento de un sistema confidencial, podrían estar vinculados a la falta de capacitación. Eso se ha dejado en estos últimos meses, hay que retomarlo nuevamente. Luego, múltiples sistemas de reporte que generan confusión. Hay que darles un canal único y separar si, por ejemplo, tienen un canal que están utilizando ahora para reportar potenciales situaciones de salud o situaciones de otro tipo de incumplimientos. Tratar de conjugar todo en un solo medio y un solo canal para no crear confusiones dentro de las personas. Inconsistencia en las respuestas a los casos recibidos. Esto está muy asociado con el tema de la cultura. Tenemos a veces un canal implementado donde llega información, donde llegan potenciales situaciones de fraude, pero los comités o las personas que toman las decisiones respecto a las sanciones y consecuencias las toman de manera diferenciada. Eso va a impactar porque las personas no van a ver una línea clara y una respuesta clara a potenciales situaciones de incumplimiento o fraude que se puedan presentar. La independencia de los diferentes órganos de gobierno del sistema. Es importante que las personas que analicen la información no estén vinculadas obviamente con el caso reportado y que las personas que reciben la información puedan resguardarla y guardar el anonimato y la confidencialidad de la información y también el anonimato de las personas. El temor a las represalias por denunciar, trabajar mucho eso en el tema de la capacitación y la difusión, que hay cero represalias. Falta de control en la confidencialidad de la información. Eso a veces sucede, un tema de un potencial filtro de información anónima o confidencial frente a terceros podría impactar al funcionamiento del sistema. La respuesta oportuna a los casos recibidos, es decir, si es que van a haber procesos de investigación que van a tener o van a demorar un tiempo, comunicarse con el denunciante, buscar mecanismos, puede ser anónimo, pero hay plataformas en la actualidad que te permiten a través de códigos comunicarse con el denunciante sin saber su identidad, y la calidad de respuesta en la atención al denunciante. Como experiencia, hace algunos años, implementando canales de denuncias, había la tendencia a no responder la respuesta directamente. Se pensaba que las personas que habían hecho una denuncia, al ver la acción que pueda tomar la compañía de tomar algún tipo de decisión, esa era la respuesta hacia los ojos de la persona sobre algún cambio o alguna mejora o alguna sanción sobre algún hecho denunciado. Sin embargo, ahora eso ha cambiado en los últimos años. Ya las personas esperan una respuesta de ya sea positiva, ya sea si se tramitó el caso, o ya sea de, oye, muchas gracias, pero no hay elementos para tomar algún tipo de decisión. Eso es importante para que las personas sientan que hay un funcionamiento y hay
un equipo atrás analizando esta información y dándole respuesta. Algunos tips, ya los he ido mencionando: capacitación y sensibilización, la accesibilidad a la información, competencia y objetividad en la toma de decisiones, confidencialidad y anonimato en la información, y la transparencia que se siga en todo el proceso de análisis de la información. Otro de los elementos importantes que tenemos es la definición de los protocolos de respuesta ante potenciales eventos de fraude. Si es que pensamos que en algún momento a futuro podríamos estar expuestos a una potencial investigación externa, ya sea por un regulador o ya sea por un equipo externo a la compañía que viene a analizar las situaciones específicas, es importante que la compañía defina un protocolo. Si vamos a la diapositiva, por favor, María José. Es revisar qué protocolos de respuesta tenemos, ¿no? La actualización de los protocolos, adecuar los protocolos de respuesta y procedimientos para una aplicación remota, y definir los protocolos teniendo a la vista cualquier potencial contingencia legal. Si en este momento tenemos que hacer un proceso de investigación y análisis, debemos tener claridad en cómo vamos a actuar y cómo vamos a seguir los protocolos. Dentro de un proceso de investigación, lo más importante es el valor probatorio de las evidencias, si es que queremos tomar algún tipo de decisión legal. Es por eso que definir cómo vamos a asegurarnos de que esa evidencia es válida o no, es estar de la mano con nuestros departamentos legales para no generar una potencial contingencia en los procesos de análisis. Y adecuar los protocolos a este nuevo contexto. Entrevistas probablemente que se tengan que hacer de manera remota, tomas de información de manera remota, el análisis de información digital y ya no física, que después se puede complementar con información física. Entonces, ir analizando cada uno de estos puntos antes de dar paso e iniciar algún tipo de proceso de investigación. La preservación de información física y electrónica, esto está asociado con lo que yo les mencionaba al inicio. Si somos nosotros un cliente de una institución privada o pública donde hemos pasado un proceso de compra rápida, etcétera, es importante evaluar qué información tenemos vinculada a esas situaciones, si hemos hecho procesos de donaciones importantes también, qué información tenemos, cómo estamos documentando las tomas de decisiones. A veces por la operatividad o por la agilidad o por el momento, las personas se comunican vía WhatsApp o vía correo, etcétera, y eso no necesariamente queda documentado. Entonces es invitar a las personas que participan en estos procesos a que todo lo hagan mediante los canales y las herramientas que brinda la compañía, y las que no lo estén haciendo es, oye, voluntariamente entregar la información y obviamente siguiendo todos los protocolos para poder documentar todo el flujo. Esas personas a un futuro pueden dejar la organización y nosotros podemos ser cuestionados posteriormente y no vamos a tener los elementos para dar respuesta. Esto es clave, esto es historia, estas son situaciones que se presentan y esto es cómo debemos estar preparados para el futuro. Y la definición de protocolos de remediación, que está asociado siempre a identificar la causa raíz y a capacitar y sensibilizar a las áreas donde ocurrió esta situación. Esto es, si ya se nos presenta la situación, es de manera remota igual empezar a buscar cuál es la causa raíz, y la causa raíz es esta situación o ese contexto que estamos viviendo actualmente, o es algo que ya viene del pasado y que no lo habíamos tenido mapeado o identificado. Por lo tanto, ese análisis es importante para poder definir el control a futuro y poder mitigar el riesgo de que esta situación se nos pueda volver a presentar. Entonces, el protocolo de respuesta a los potenciales eventos de fraude, tanto en este momento como lo que pueda venir a futuro, es clave para asegurar a la organización de cualquier tipo de contingencia. Entonces, estos 4 elementos, como les mencionaba, son claves para trabajar y poder prevenir. El tema del reforzamiento de la cultura, el tema de la revisión y el diseño de los controles, y asociarlos a
nuevos riesgos que podríamos estar teniendo, la implementación y reforzamiento de los canales de denuncias y por último el tema de los protocolos de respuesta. Esto nos va a ayudar a poder mitigar cualquier riesgo que podamos estar teniendo en ese momento o futuro vinculado a potenciales situaciones de fraude. Si vamos a la siguiente diapositiva, algunas tendencias que se están viendo y se están acelerando en relación a los programas de cumplimiento. Dentro de los programas de cumplimiento hemos hablado, por ejemplo, de las normas y todo lo vinculado a los temas anticorrupción, todos los temas vinculados a libre competencia, todos los temas vinculados, por ejemplo, a normativa internacional que nosotros como compañía tengamos que cumplir, a ser filial de alguna casa matriz. Entonces, el llevar y empezar a trabajar esta información de manera digital y centralizada se ha acelerado. Algunas organizaciones en el Perú lo empezaron a trabajar al ser filiales de alguna compañía fuera que ya lo tenía. Sin embargo, aquí en Perú, algunas áreas de cumplimiento empezaron ya a trabajar y a implementar algunos módulos de tal manera de que se pueda trabajar la información de manera centralizada y trabajarla de manera remota y que pueda tener los elementos de documentar que las personas conocen las políticas o los procedimientos, que las personas han pasado evaluaciones, tener de manera centralizada y de manera digital potenciales declaraciones, por ejemplo, de conflicto de interés que puedan haber tenido que puedan tener las personas, y la generación de reportes automáticos de, por ejemplo, potenciales o número de denuncias recibidas, número de denuncias investigadas, casos de respuesta. Entonces, tener la información de manera centralizada y conjunta que pueda ser de uso transversal en la organización, tanto como usuario y tanto como empleado dentro de la compañía para manejar y tener accesos a ciertos módulos es clave. Acá hemos listado algunos de los puntos que ayudan el tener un programa de cumplimiento digital, la optimización de tiempos, la generación de reportes, el almacenamiento de la información, el fácil acceso a los documentos, el seguridad y privacidad de la información, y esto ayuda a la gestión de las personas encargadas de las áreas de cumplimiento. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Otra tendencia también es la automatización de algunas funciones en el tema de compliance. Es decir, trabajar con temas de robótica, por ejemplo, en distintos procesos y elementos dentro de los riesgos que podemos tener dentro de nuestro programa de compliance. Probablemente ahora estemos haciendo análisis selectivos a nivel de muestras que nos podrían llevar mucho tiempo y no necesariamente estamos evaluando todo el universo y estemos dejando pasar probablemente algún tipo de riesgo. Entonces, a nivel de analizar cuáles son nuestros riesgos y qué actividades estamos teniendo de control en cada uno de estos riesgos, cómo podemos automatizarlas para llegar a tener mayor alcance y mayor rapidez en la evaluación de los riesgos que se podrían presentar. Por ejemplo, en el caso de vía diligencia a proveedores, ya la tendencia es a tener módulos donde podamos ingresar el nombre del proveedor o del potencial cliente y automáticamente busque en distintas fuentes públicas la información. Eso, digamos, se tenía a nivel global y algunas compañías lo implementaban, pero a nivel local no es algo que esté totalmente estructurado. Entonces, muchas compañías ya lo han empezado a implementar con consultas a las distintas fuentes disponibles en Perú, de tal manera que se pueda documentar una debida diligencia adecuada, ¿no? El monitoreo de correos electrónicos, redes sociales, obviamente siguiendo todos los protocolos legales, por ejemplo, potenciales temas de riesgos de libre competencia o que nos puedan exponer a la organización, monitoreos de temas antisoborno, anticorrupción,
gestión de reclamos, analizar los reclamos de manera automática mediante un robot para ver qué reclamos podrían estar asociados con potenciales situaciones de fraude. Oye, esto no parece un reclamo, esto podría estar asociado con un fraude. Y esto alimentando al robot que implementemos con niveles de análisis para que pueda ir derivando esto a las áreas de cumplimiento. Seguridad y protección de datos, cumplimientos de tiempos y gastos. A veces no tenemos un análisis completo de lo que se viene aprobando y analizando. Es una aprobación específica cada vez que sucede. Pero si tenemos algún elemento que nos ayuda a hacer análisis históricos de la información, nos puede ayudar a identificar tendencias de manera automática para entrar y analizar esos puntos de manera puntual y ahí identificar potenciales situaciones de salidas de dinero injustificadas o situaciones que nos puedan exponer. Cambios regulatorios, reportes regulatorios y de gestión. Oye, cada vez que se cambia una normativa, cómo esto se va actualizando. Entonces, esto es como ejemplo y pensando, ahora la automatización se ha acelerado mucho más. Este contexto ha hecho que muchas organizaciones empiecen a pensar en cómo automatizo algunos controles que tengo y nos va a permitir poder tener una mayor cantidad de muestras, inclusive revisar universos enteros. Otro de los elementos que tenemos, si vamos por favor a la siguiente diapositiva, está vinculado con el análisis de datos. El análisis de datos en este contexto es clave, el analizar la información histórica del pasado y lo que está sucediendo actualmente. El análisis histórico nos permite identificar las señales de alerta, el monitoreo de indicadores, en la identificación de oportunidades, también de reducción de costos, por ejemplo. Entonces, todo este proceso de análisis de datos, que seguro muchos de ustedes ya lo vienen aplicando, es clave en este contexto para compararnos con el pasado, ver dónde se pueden estar dando potenciales situaciones o red flags y empezar a trabajar sobre esto. En la siguiente diapositiva es simplemente de manera gráfica cómo podemos trabajar, por ejemplo, a nivel de Power BI o a nivel de alguna visor que tengamos, toda la data, subimos la información, la data que tengamos, por ejemplo, de compras en un periodo de tiempo, con los proveedores en ese periodo de tiempo y podemos hacer cruces de inconsistencias, algunos picos, algunas compras y las podemos separar por departamentos. Y a nivel de este visor, por ejemplo, podemos ir aplicando pruebas, digamos, de concentración de proveedores, es decir, una concentración alta de un proveedor o desviaciones importantes respecto a porcentaje de compra que nosotros le hacíamos a un proveedor específico o proveedores que se registraron en un maestro en la SUNAT o se crearon y a los días ya estaban trabajando con la organización o hacer cruces de los maestros de proveedores con los maestros de empleados y a veces se pueden identificar cruces de direcciones similares, números telefónicos, representantes legales que podrían denotar algún tipo de conflicto de interés. Entonces, una serie de batería de pruebas que dependiendo los temas que quieren ver se pueden implementar y se pueden aplicar de tal manera que puedan ir identificando de manera oportuna red flags y poder enfocarse en esas cosas y no estar revisando universos o muestras que de repente no nos permitan poder llegar a saber si realmente está sucediendo algo o podría estar pasando alguna situación en la organización. Sigamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya para finalizar, como reflexiones finales, es importante darnos cuenta que la integridad es una condición necesaria para generar valor de manera sostenible. Dentro de una organización están las competencias técnicas, está la tecnología en nuestros procesos, está la capacidad de la gente, de nuestros profesionales, están los clientes satisfechos, pero la integridad tiene que ser una pieza clave dentro de este proceso. Yo les he hablado de situaciones de potenciales fraudes que pueden cometer algunas personas a la interna o a la externa contra nuestra organización, pero también
la cultura de integridad que se maneja dentro de la organización es clave para disminuir estas situaciones y también para que la empresa en su conjunto no se vea expuesta a toma de decisiones que puede exponerla no solamente a nivel interno a un potencial fraude económico, sino a potenciales daños reputacionales que les pueda traer ante una exposición pública de alguna situación o mediática. Sabemos actualmente que la información viaja muy rápido y es muy difícil el poder tener esa misma respuesta para dar una explicación de por qué se tomó una u otra decisión. Entonces, este riesgo es clave, es crítico, el analizar potenciales hechos de fraude y corrupción, porque nos puede afectar la reputación como organización. Como reflexión final, tenemos, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El sacrificar la integridad en la toma de decisiones con la idea de que así ayudaremos a nuestras empresas a sobrevivir la crisis, en el largo plazo puede perjudicarlas aún más. Esto resume lo que les he estado explicando durante toda la presentación. Nos podemos abocar mucho, quizás, en salvar este momento, el buscar soluciones, el mantener la operatividad. Pero la historia ya nos dice y nos muestra que se repite y no podemos estar expuestos a que en un futuro, por haber salvado este presente, nos veamos expuestos en daños mucho más duros que nos afecten no solo a la operatividad o la parte financiera, sino también la reputación, que es mucho más difícil poder recuperar. Con esta reflexión cierro la presentación y estoy atento a cualquier consulta o duda que puedan tener. Muchas gracias, Joaquín, por esta excelente presentación. Como bien mencionabas, la coyuntura del COVID-19 ha transformado nuestra realidad de forma drástica, ¿no? Y nos ha tocado a todos tener la capacidad de adaptación y respuesta necesaria como organizaciones. Y si bien existe existe incertidumbre sobre la duración y consecuencias de esta crisis, uno de los mayores retos que enfrentamos es la respuesta ante situaciones de fraude e incumplimiento, ¿no? Así que, bueno, y también nos han afectado, por supuesto, las medidas de distanciamiento social, como mencionaste, que afectan el desarrollo normal de este tipo de medidas, ¿no? Gracias por compartir estas excelentes recomendaciones para las empresas. Vamos a pasar a las preguntas y para que podamos irlas absolviendo. A ver, por acá nos preguntaron, ¿qué podemos hacer como autoridad para poner candados y controles a las adquisiciones en épocas de emergencia, sin crear más burocracia y detener las adquisiciones? A ver, en este punto es importante, y lo mencionaba, es evaluar cuáles son los riesgos, cuáles son los riesgos de los procesos en los cuales podríamos estar expuestos como organización en estos procesos de adquisiciones. Podemos tener varios riesgos mapeados, hay que evaluarlos, reevaluarlos, identificar si hay algún riesgo adicional que se pueda estar presentando. Eso desde el punto de vista de prevención. Oye, para que esto no me suceda y no me pase a futuro. Desde un punto de vista de este momento, ¿qué es lo que podemos hacer? Es tomar la foto y tomar toda la información de toda la transaccionabilidad que hemos podido tener en este periodo de tiempo donde hemos hecho compras, donde hemos hecho adquisiciones y hacer justamente estas pruebas globales, esos analytics, donde podamos analizar tendencias, donde podamos analizar información, donde podamos identificar cambios, digamos, cambios que llamen nuestra atención, podemos compararlas contra periodos anteriores de tiempo para ver si ya estamos teniendo algún problema en este momento y empezar a enfocarnos y analizar un tema o dos temas específicamente ya de manera, digamos, más documentada, solicitando contratos, solicitando información, solicitando documentos. Entonces, desde el punto de vista de preventivo, es evaluar los riesgos o los nuevos riesgos y reevaluar los que teníamos ya identificados, considerando los controles que tenemos. Y por el lado de la respuesta, es una detección a través de un análisis de datos.
Eso es un punto vinculado a la respuesta a la primera pregunta. Gracias, Joaquín, por la respuesta. Continuamos aquí con otra pregunta. En el caso de compañías cuyos principales clientes son estatales y que debido a la pandemia han reducido significativamente sus ingresos, ¿cómo podríamos mitigar el riesgo de sobornos? Y en el caso que operemos con un tercero que se encargue de establecer la relación con el ente gubernamental, ¿cuáles serían las recomendaciones para mitigar el riesgo de sobornos? La última parte, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, y en el caso que operemos con un tercero que se encargue de establecer la relación con el ente gubernamental, ¿cuáles serían las recomendaciones para mitigar el riesgo de sobornos? Ok, a ver, respecto a la primera parte, es identificar cuáles son las áreas dentro de la organización que tienen una mayor exposición al relacionamiento con los funcionarios públicos. Es decir, si vemos la organización desde arriba, sabemos cuáles son, ya sea por procesos del día a día, quizás Ministerio de Trabajo, quizás los temas judiciales que puede tener un departamento legal, quizás temas de algún regulador que podamos tener por el tipo de industria que tengamos. Entonces, empezar a ver cuáles son las áreas expuestas, también si tenemos al Estado como un proveedor o como un cliente. Entonces, es identificar cuáles son estas áreas expuestas y quiénes son las personas que tienen una mayor exposición. Obviamente, capacitar a estas personas, tener todo un protocolo para relacionamiento con funcionarios públicos, cómo nos vamos a relacionar si vamos a un proceso de negociación, cómo nos vamos a relacionar si vamos a un proceso de fiscalización, cómo los vamos a recibir si van a nuestras oficinas a solicitar información. Entonces, todos esos protocolos son importantes para dar una respuesta, digamos, adecuada y el relacionamiento en todo el proceso. Y obviamente trabajando sobre la racionalización de que las personas sepan que no pueden, digamos, tener ningún tipo de ofrecimiento, etc. Y luego, también potenciales, si tenemos a un tercero que nos va a representar frente a una autoridad, es transmitirle también esos temas a nuestro proveedor, comentarles cómo el tener un protocolo claro con el relacionamiento con el proveedor, qué es correcto y no correcto para nosotros respecto al relacionamiento con un funcionario de gobierno, el poder capacitarlo, el poder también darle el uso del canal de denuncias a ese tercero para que a la interna algún colaborador pueda reportar algo directamente a la compañía. Entonces, son medidas que podemos utilizar fuera de los temas legales en donde las personas o los proveedores firman cláusulas anticorrupción en los cuales se comprometen a no ofrecer nada en nombre de la compañía, ¿no? Hacia un funcionario de gobierno. Entonces, y también todo el tema de la debida diligencia de conocer quién es ese tercero que nos va a representar, su historia, qué información tiene, para que antes, ya desde un punto de vista preventivo, decidamos seguir o hacer negocios con este proveedor. Gracias. Gracias, Joaquín, por tus comentarios y respuesta. Continuamos con otra pregunta. En el caso de organizaciones sin fines de lucro, como ONGs, ¿qué deben trabajar de inmediato para evitar riesgos de fraude? A ver, a nivel de ONG, yo creo que de inmediato trabajaría en dos puntos. El tema de la capacitación hacia la interna, ¿no? Diciendo claramente cuáles son, si tienes códigos de ética, códigos de conducta, qué está bien y qué está mal. Trabajar en la racionalización de las personas. Que les quede claro que la compañía no, o la organización o la ONG no busca, digamos, acelerar los temas vulnerando normas impuestas por un organismo público, por ejemplo. Entonces, eso es importante para disminuir potencialmente los temas de corrupción. Y a la interna también capacitarlos a nivel del código de ética o el código de conducta o la normativa que se pueda tener.
el tema también de darles un canal de denuncias a la interna para que lo puedan utilizar y puedan comunicar y que las personas lo tomen como que es una herramienta de cuidarnos todos. No es una herramienta para buscar, espiar, no, es una herramienta que ya la tenemos y esto nos va a ayudar a conocer las situaciones y a cuidarnos como organización. Y un punto importante en todos estos temas de fraude, en los temas vinculados con compliance, es evaluar los riesgos. ¿A qué riesgos estoy más expuesto? Quizás no tenga el tiempo en este momento de ver toda mi organización, pero voy evaluando cuáles son aquellos procesos que me exponen un poco más. Los procesos de repente de manejo de efectivo, los procesos de relacionamiento con terceros. Bueno, esos son los que más me exponen. Y a través de esa mayor exposición empiezo a identificar qué controles tengo. Y eso lo puedo hacer y tratar de hacer de una manera rápida. Más adelante ya lo puedes, cuando pase este momento, se puede hacer con más calma y probablemente puedan salir algunas situaciones adicionales. Pero si queremos cerrar los grandes caños y los grandes momentos en esta situación, es identificar cuáles son estos grandes riesgos que nos pueden estar exponiendo, ¿no? Gracias, Joaquín. Tú me comentarás si todavía tenemos un tiempo más para algunas preguntas. Tenemos todavía... Sí, sí. Listo, gracias. A ver, nos dicen por acá, ante una toma de inventario por parte de la empresa, el área de auditoría puede confiar que esto sea realizado de manera virtual. ¿Esto es confiable? ¿Permite tener seguridad que no se presente algún fraude de inventario? A ver, si es que el proceso se hace de manera virtual. Bueno, virtualmente es probablemente el proceso de cierre. Desde un punto de vista de un proceso de toma de inventarios, yo creo que sería importante que usualmente las áreas a veces de contabilidad son las áreas que ayudan en los procesos de inventarios o áreas distintas a la propia área de inventario. O también manejarlo con un tercero que de alguna manera tenga los protocolos para el manejo y el conteo de la información. Si vamos a contar un gran almacén, es partir siempre con los procesos de inicio de inventario y los cortes documentarios específicos que son claves en ese momento y poder realizar ya el inventario presencial. Realizarlo de manera virtual definitivamente es un poco complicado porque lo único que podríamos ver ahí son saldos de los sistemas, que realmente eso no es 100% confiable, sino ver las existencias físicas que se puedan tener. Yo creo que en este momento ya existe la oportunidad con algunos protocolos de iniciar procesos de inventario que quizás no sean en un periodo corto de tiempo como se hacían antes, y no tomen un poco más de tiempo por las medidas de seguridad, pero van a permitir poder tener una mayor seguridad de lo que se está contando, se está haciendo de una manera regular y va a ser confiable para la compañía, ¿no? Y a nivel de los sistemas y los cortes documentarios que se puedan hacer, estos quizás se pueden hacer de manera remota y guardar todos los logs de información que se produzcan y se den antes de iniciar el proceso de inventario. Gracias, Joaquín. Por acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, en mi organización existen muchas personas que tienen conocimiento de cosas que suceden en la compañía de manera irregular, pero tienen temor a denunciarlas. ¿Qué acciones recomiendas para estas situaciones? A ver, es clave trabajar cuando tenemos sistemas, pensando que no tiene la compañía un sistema de denuncias, es importante trabajar en un canal donde las personas puedan sentir la confianza de comunicar su información. Sabemos que estos temas, estas herramientas o estos sistemas de denuncias, pensando en un correo, un teléfono, etcétera, tienen que ir creciendo y tienen que ir ganándose la confianza de la organización. Entonces, si la organización, la recomendación sería que la organización pueda implementar un canal, dar un mensaje claro, pero un mensaje claro que venga desde lo más alto de la organización respecto a la importancia de contar con un canal abierto, de dar un mensaje de que este tipo de herramientas son anónimas, son confidenciales, que hay un equipo específico que va a manejar la información, que esto no se va a vulnerar el anonimato, que es totalmente anónimo también,
Si la persona desea dar o comunicar su identidad, también es posible, pero trabajarlo de una manera de arriba hacia abajo y que las personas vayan confiando cada vez más en el canal a través de las respuestas oportunas que se puedan brindar respecto al uso de estas herramientas. En el tiempo, ya la herramienta va a ir ganando confianza, las personas la van a utilizar más, porque van a empezar a ver que hay una respuesta y hay una preocupación por parte de la organización. Y en el momento que trabajemos ese tipo de herramientas, lo tenemos que hacer de una manera constructiva. Tenemos que mencionar que esta es una herramienta que ayuda al futuro de la organización, que ayuda al mantenimiento y al cuidado de la organización y que no se vea vulnerada de potenciales situaciones de fraude o de incumplimiento. Es dar un mensaje de que es una herramienta que nos cuida, de tal manera que las personas pueden ganar una mayor confianza y puedan tener una mayor apertura en poder utilizar este tipo de canales. Hay una tendencia ahora de manejar el canal de manera tercerizada, inclusive, que terceros tomen esta información y esos terceros sean los que manejen el anonimato y cuiden la información de tal manera que la persona no sienta que se está comunicando con alguien dentro de la compañía. A veces ponen un teléfono, pero contesta a alguien del equipo de auditoría o de compliance y la persona tiene temor que reconozcan su voz. Si hace un correo electrónico, a veces piensan que les pueden hacer un seguimiento a través del correo, del IP, de qué computadora salió la información. Entonces, si tú le das la opción de que esto va a ser manejado por un tercero y únicamente la compañía se va a enfocar en el análisis de la información, a veces eso ayuda también a dar una mayor tranquilidad. El poder implementar una herramienta, hay que ver mucho la cultura de la organización, si ha tenido estas experiencias en el pasado, si no las ha tenido, es empezar a construirla, y si las ha tenido y por A o B ha tenido algún tema, empezar a trabajarlas y poder mitigar cualquier tema. Gracias, Joaquín. Continuamos con las preguntas. Gracias a todos por su activa participación a través del chat. Sabemos que algunas preguntas posiblemente van a quedar sin absolver, igual las vamos a compartir con los expositores, con el expositor y bueno, van a tienen los datos de contacto también, ¿no? A ver, por aquí nos dicen, Joaquín, ¿es posible la revisión de correos electrónicos que ingresan y salen del servidor de la empresa? Vemos cada vez más necesario que los empleados firmen una cláusula de responsabilidad frente al manejo de data confidencial. ¿Cómo es la ley peruana al respecto de este tema específico de correos electrónicos? ¿Qué alcances podrías compartirnos? A ver, les comento un poco. Digamos, yo he trabajado esos temas, no soy abogado, pero trabajo constantemente con abogados viendo procesos y casos de investigación. Ya he tenido, digamos, en esta experiencia muchísimos casos que han involucrado el análisis de los equipos de propiedad de la compañía y la información contenida, inclusive también de smartphones entregados por la compañía. Esto, digamos, lo que yo les puedo comentar respecto a cómo vemos y cómo se desenvuelven los asesores legales de las compañías es utilizar la información aplicando procedimientos de consentimiento informado, que le llaman algunos, en donde se expone a la persona que está en un proceso de investigación y se le pide de manera directa su autorización para poder acceder a la información que pueda haber estado contenida en el equipo entregado por la compañía. Algunas también trabajan al inicio de la relación laboral la firma de los documentos para poder indicando que la información es de propiedad de la compañía. Esto, de alguna manera, es como se ha ido trabajando y sí he tenido la oportunidad de participar en procesos legales en los cuales los informes que hemos presentado han servido como algún tipo de evidencia y no ha habido cuestionamiento respecto al uso de esta información utilizando esos protocolos de consentimiento informado que puedan dar las personas. De hecho, a nivel normativo, a finales del año 2017, me parece en diciembre, salió una resolución de un juez, del juez San Martín, donde él
indica justamente en un caso y que muchos abogados, por lo que he observado, lo toman como jurisprudencia, de que si una compañía le entrega un equipo a un trabajador, es para que ese equipo sea utilizado para hacer bien a la compañía y no para hacerle un perjuicio a la organización. Y también considera y expone acá de que si es que hay sospechas de que una persona pueda estar cometiendo algún ilícito, no se le debe exponer porque eso ocasionaría que la información o evidencia podría ser eliminada. Es por eso que se puede analizar de manera confidencial y a la interna la información e inclusivamente utilizada. Pero como les comenté al inicio, existe esta normativa que da jurisprudencia, pero por la experiencia y por lo que yo he podido observar, los abogados también solicitan este documento consentimiento informado para poder utilizar la información en los procesos legales y judiciales sin mayor problema. Gracias, Joaquín. Tenemos por aquí otra pregunta más. Vamos a hacer un par de preguntas más y bueno, luego el cierre. A ver, dentro de tu experiencia, ¿cuáles han sido las ventajas o desventajas de un canal de denuncia implementado de forma interna? ¿O es mucho más recomendable tener un canal de denuncias externo a través de un tercero? A ver, definitivamente, y está asociado con lo que les comentaba hace unos minutos, ¿no? El tener un canal a veces a la interna se puede tener, sin duda, pero hay que tomar todas las medidas para que las personas sientan seguridad. Es decir, si tengo un correo electrónico y una página web, esa información no puede pasar por los servidores de la compañía, porque definitivamente esa información de que las personas podrían pensar que podría ser vulnerada u observada por alguna persona dentro de la compañía sin su autorización. Entonces, sí conozco algunas compañías que tienen un canal a la interna, página web, correo, por ejemplo, pero los servidores los maneja el área de cumplimiento. Es decir, tienen la tecnología para dar este servicio a la interna de tal manera de que no está expuesta en todos los sistemas dentro de la organización. A nivel de números telefónicos, era lo que les comentaba también, que tenemos un canal abierto que una persona contesta, pero la persona que contesta no es una persona que está todo el tiempo contestando el teléfono ni tiene toda la disponibilidad. Probablemente sea una persona del área de compliance, del área de auditoría, etcétera. Y lo que va a tener acá es que la persona que llame o va a tener temor de contestar, de saber que la puedan identificar a través de la llamada porque de repente la persona de auditoría o de compliance es su amiga, lo conoce, etcétera. O podría también darse el caso de que esta persona esté en una reunión y no contestó. Entonces la persona tomó la decisión de llamar o de comunicarse y no recibió algún tipo de respuesta. Entonces la tendencia actual es que busquen que se tercericen ese tipo de canales a terceros que los manejan siguiendo todos los protocolos y lo puedan derivar ya a la compañía sintiendo el denunciante que fue atendido, que fue respondido y ya la compañía se encarga del proceso de investigación y respuesta final que se pueda dar. Gracias, Joaquín. Agradecemos nuevamente a todos quienes nos continúan enviando preguntas. Bueno, quizá para culminar como una reflexión final, nos dicen por acá, ¿no? ¿Cómo lograr el cambio cultural en futuras generaciones cuando pues el país y la región ha sido bastante afectado por temas de corrupción, ¿no? ¿Cuál sería quizá tu reflexión final al respecto de este tema con miras a las próximas generaciones? A ver, desde un punto de vista de empresa y de organización, creo que está asociado a la capacitación, uno, a la decisión que puede haber la organización respecto al tone at the top, es decir, qué decisiones toman las gerencias, qué decisiones toman los directorios respecto a potenciales situaciones de conflicto y que estas sean decisiones que inclusive puedan perjudicar a veces financieramente a una organización, pero que vean las personas que se ha seguido un camino
íntegro, un camino ético, y esto no simplemente por salvar un momento, sino con una línea clara en temas de integridad. Yo creo que eso es clave, eso lo sienten mucho los colaboradores dentro de la organización, qué decisiones se pueden tomar a nivel del management dentro de la organización. Y a la interna también, trabajar con nuestros colaboradores esos temas, comentar qué acciones se están tomando, cuál es la cultura de la compañía, qué es lo que la compañía busca, tolerancia cero, independientemente que sea una persona que tiene muchos años en la compañía o pocos años en la compañía, o sea una persona de confianza, o el nivel, la sanción tiene que ser similar. Tomar acciones que vayan hasta la última consecuencia. Muchas veces vemos situaciones de fraude y corrupción duras en las compañías, pero las compañías simplemente por salir del paso piden o solicitan que la persona renuncie y no toman acciones judiciales o legales para que eso quede como un tema, como un aprendizaje. Finalmente, si eso no se hace dentro de una organización, mañana más tarde, el momento que una persona quiera hacer un hecho de fraude o corrupción, va a hacer su propio análisis de qué es lo peor que me puede pasar. Lo peor que me puede pasar es simplemente que presente mi renuncia y me vaya a otra compañía y nadie va a poder decir nada si yo hice algo mal o no. Entonces, oye, vayamos hasta el final. Si hemos identificado algo, tomemos las instancias legales y judiciales para que sean mensajes dentro de la organización de una cultura estricta y cero tolerancia a temas de fraude y corrupción. Y eso, sumando cada empresa y cada decisión que pueda tomar una organización, eso va a ayudar que todo el sector industrial, empresarial dentro del país, obviamente dé un mensaje y sumado todo va a dar un mensaje al Perú. Y definitivamente el trabajar en los temas normativos, como lo ha venido trabajando la SMB, Indecopi y las distintas regulaciones para poder mitigar cualquier potencial situación de cumplimiento, son temas importantes. Pero también no implementemos las cosas en las organizaciones por implementar, no las implementemos por cumplir, no tengamos un ISO para decir tenemos el ISO y mañana más tarde pasó la certificación del ISO y levanto la alfombra y saco todo lo que guardé y nuevamente trabajo 11 meses como lo había venido haciendo antes, y cuando me voy a volver a certificar, nuevamente ordeno la casa, pero no es una convicción real. Entonces, son cosas que, gracias a Dios, muchas compañías ya lo están trabajando, lo están viendo, pero creo que a futuro todavía hay cosas por hacer y por trabajar en función a lo que les he ido comentando. Muchas gracias, Joaquín, por esta importante reflexión y bueno, por esta excelente presentación que estamos seguros va a ser de gran utilidad para nuestras empresas, organizaciones, aliados. Es muy importante ante la coyuntura actual y bueno, ante todo escenario que se presenta, estar siempre preparados para poder afrontar de la mejor manera estos escenarios que se presenten. Agradecerles nuevamente a todo el equipo de EY por estar siempre apoyando y coordinando de manera conjunta estas actividades, estos espacios de intercambio muy valiosos para nuestra comunidad empresarial y de organizaciones. A todo el equipo de EY quisiera agradecerles, a María José Salguana, a Karina Comte, a Brenda Lamas también por su apoyo en la organización de esta conferencia. Gracias nuevamente, Joaquín. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Suiza en el Perú. Muchas gracias al equipo de EY y muchas gracias a todos los asistentes a su disposición y muchas gracias por dejarme compartir un poco la experiencia y ayudar a que las cosas vayan cambiando y se reduzcan las potenciales situaciones de fraude y corrupción en el país. Gracias nuevamente a todos por habernos acompañado esta mañana. Los invitamos bueno, primero no olvidar el link que les compartimos por el chat de la encuesta sobre la conferencia realizada el día de hoy. Y también los invitamos a seguir nuestras redes sociales como Cámara de Comercio Suiza en el Perú para estar al tanto de nuestras próximas conferencias. Gracias nuevamente, Joaquín, y a todo el equipo de EY por su valioso apoyo esta mañana. Que todos tengan un muy buen día y bueno, a seguir cuidándonos y afrontando de la mejor manera esta situación. Muchas gracias. Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego.